Veracidad Channel presenta. Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apóstol en hebreo, shaliach, se refiere a una persona que es plenamente autorizada para representar a otro. En griego el vocablo es apóstolos y quiere decir uno que es enviado. Normalmente se interpreta como uno enviado para cumplir con una función especial en la iglesia. Padre, muchas gracias. Te pido un milagro, que lluvia caiga sobre Venezuela. Milagro en los cielos, que el cielo venga a la tierra. Vivimos días en que muchos líderes de la iglesia cristiana protestante, buscando honores singulares, hacen reclamos extraordinarios. Uno de los más recientes, muy controversial, es ungir a alguien como apóstol de Jesucristo, siendo que por tales declaraciones la iglesia es afectada. Es necesario hacer un examen bíblico así como histórico para conocer la falsedad de estas prácticas. Come with me, Peter. Give up catching fish, and I will make you a fisher of men. La primera mención del título se enseña a principios del ministerio de Jesús, como dice la Escritura. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12 y 13. Se trata de un nuevo llamamiento por parte de Jesucristo, cabeza del cuerpo que es la iglesia. El rey de la iglesia les da este título y el llamado. Este no era un llamamiento en general, abierto a cualquiera, sino sumamente específico y particular. Solo ellos, los escogidos por el Maestro, podían ostentar ese título, incluyendo a Pablo, que se autodenominaba el más pequeño de los apóstoles, como dice la Biblia. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9. Ellos recibieron el honor de ser llamados apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios.
convencidos de que el número de 12 apóstoles era importante. Tras la muerte y ascensión de Jesús, los 11 que quedaban se reunieron en Jerusalén para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Echando suertes, eligieron a Matías. Al hacerlo, definieron celosamente los requisitos para que uno fuera llamado apóstol. Tenía que haber convivido con los 12 desde el bautismo de Jesús. Tenía que haber sido testigo de la muerte y ascensión de Jesús. Tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Se ha indicado que el número 12 se identifica con las 12 tribus de Israel. Jesús, con estos 12 exclusivamente, inició una era en la que los gentiles serían injertados entre todos los que aceptaran y recibieran a Jesús como su Señor y Salvador por medio del Evangelio, como dice el apóstol Pablo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Welcome, friend. Please, sit with us and eat. Trust me. I am not your friend. Take them! Go on! Run away! This way! Tell all your friends, all you followers of Jesus, that I, Paul of Tarsus, will find you. God is on my side! Where did they go? Suddenly no one's talking about Jesus. I don't believe they've just given up on him. Someone said Damascus. I don't know why they run from me. They should be grateful and saving them from God's judgment. Do they even care about God? No. They abandoned God to follow this dirty, uneducated scum. Whoa! Whoa! Who are you? Tell me who you are! I am Jesus, whom you persecute. No! No! Jesus is dead! No! No! Es interesante observar que cuando Jesucristo llama a Saulo de Tarso, lo hizo de manera directa, mediante una aparición especial.
En un resplandor Jesucristo le habla y lo elige como apóstol, con varios testigos de este acontecimiento, como lo refiere la Escritura, diciendo: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:3. Además, le dio 3 años de revelación especial en el desierto y una comisión particular, para que fuese apóstol a los gentiles. Así como dice la Escritura, aparte de esos 12, no hay otros en la historia de la Iglesia que hayan recibido el título de apóstoles, ni esa distinción tan particular de haber sido llamados por Jesucristo. Es cierto que se mencionan a otros muy pocos con el título de apóstoles. Santiago, el hermano de Jesús, en Gálatas 1:19 y 2:9. A Bernabé, en Hechos 14:4. A Silvano y Timoteo, en el primer libro de Tesalonicenses 2:6. Y Andrónico y Junías, en Romanos 16:7. Pero estos de ninguna manera fueron aceptados ni clasificados con autoridad y prominencia de los primeros 11 y Pablo. Notemos que fueron designados apóstoles por la Iglesia, pero no por Jesucristo. Además, en cuanto a Matías, no aparece otra vez en el Nuevo Testamento, llevando a algunos comentaristas a concluir que los 11, al elegirlo, se adelantaron a los planes de Dios, ya que Saulo de Tarso, Pablo, era el que Dios ungiría como apóstol. Podemos tomar en cuenta esta observación al respecto. Cuando Herodes martiriza al apóstol Jacobo, hermano de Juan, que era el apóstol reconocido de la Iglesia cristiana en Jerusalén, según Hechos 12:1 y 2. En esta ocasión, como en el caso de Matías, los sobrevivientes no hicieron nada para reemplazarlo. Los apóstoles ya no se preocupaban más por su número. Quizás entendieron que el único que tiene la autoridad para hacer ese llamado es nuestro Dios y Señor Jesús. Reconocieron la manera extraordinaria en que Saulo fue elegido y nombrado apóstol. Tal llamado de ninguna manera proviene de los hombres, como lo menciona la Escritura. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas 1:1. La prosperidad y la riqueza Because prosperity and es riches el último dominio del enemigo. are the last point of dominion of the enemy, Es la última fortaleza del enemigo. the last stronghold of the enemy. Todas las fortalezas se han desbaratado, All of the other strongholds have come down, pero esa fortaleza del dinero, de las finanzas, but that stronghold of finance, of es money, la última, is the last one. porque el que tiene las riquezas gobierna y domina. Because he who has riches governs and rules. ¿Qué quiero decir con esto? What do I mean with this? Que en el ámbito de las riquezas, That in the realm of riches, la última señal de dominio the final sign of dominion que va a tener la iglesia that the church will have es que tenga el control de las finanzas. will be to have control of finances. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos pensamientos tan deformes a la palabra de Dios? En respuesta diremos que los modernos apóstoles pretenden fundamentar sus prácticas directamente de la nueva reforma apostólica NRA, que surge formalmente en la década de los 90. Uno de los proclamadores vanguardistas es el profesor Peter Wagner, quien en 1994 acuñara primero el nombre de postdenominacionalismo para identificar a este movimiento y que luego le diera el nombre que lleva actualmente. Los promotores de la nueva reforma apostólica aseguran erróneamente que las raíces históricas de este movimiento se hallan en la reforma de Lutero. Pero en realidad, este movimiento es un resultado directo del neocarismatismo o pentecostalismo, surgida en 1980. De esta última toma sus postulados y tendencias. Entre sus principales propuestas están la restauración del denominado ministerio quíntuple, con un énfasis superlativo en los apóstoles. Según ellos, los apóstoles y los profetas constituyen el fundamento de la iglesia, lo que da a entender que la iglesia de Cristo lleva casi 2000 años sin fundamento. Sostienen que el apóstol y el profeta desempeñan ministerios superiores. Los heraldos de esta nueva reforma insisten en que es necesario sustituir al gobierno pluralista, que sostienen la mayoría de las confesiones evangélicas actuales, para implantar una regencia unipersonal del apóstol. Declaran ser portadores de nuevas revelaciones que solo ellos reciben por ser apóstoles, enseñando que sus afirmaciones son necesarias para que el cuerpo de Cristo funcione como Dios quiere. En ocasiones ponen sus proclamas, enseñanzas y visiones a la altura o por encima incluso de las Sagradas Escrituras.
Tal postura tiene similitud con el montanismo del siglo II. Son como una especie de élite de iluminados, únicos receptores de los dones del Espíritu. Una de las propuestas medulares de la nueva reforma apostólica es la formulación de un nuevo sistema eclesial, referido comúnmente como el ministerio quíntuple. Para su justificación, toman como base un versículo de la Biblia fuera de todo orden de interpretación. El siguiente es uno de los versículos bíblicos usados en sus postulados. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se enumeran 5 ministerios como dones de Cristo a la Iglesia. A partir de la mala interpretación que dan a esta porción de la Escritura, siembran sus argumentos a la Iglesia contemporánea, utilizándolos como modelo de autoridad y gobiernos del ministerio. Es muy importante para nosotros, para poder movernos cada año y en especial en este año que viene, basándonos en principios de lo que Dios va a hacer. La guía profética, para que pueda servirnos de manera especial, tenemos que verla como una brújula que nos va a orientar, que nos va a guiar en la dirección correcta en que Dios quiere que vayamos. También podemos ver la guía profética como un mapa de carreteras, es decir, un elemento esencial para conocer nuestro destino y para que subiendo a la carretera correcta podamos llegar a nuestro destino sin contratiempos. La guía profética nos ayuda a entender el mover del Espíritu cada año y son principios que si los aplicamos a nuestras familias, a nuestras metas familiares, a nuestros proyectos de ministerio, de familia, a nuestros planes o a nuestras agendas personales o ministeriales, nos ayudará muchísimo, porque conociendo los énfasis que Dios va a traer para cada año, así nosotros podemos implementar nuestra visión familiar, personal o ministerial o aún nacional, colocando los eventos, los congresos o los retiros o los encuentros o las cruzadas, lo que querramos hacer de acuerdo a lo que Dios va a hacer. Entonces, veamos la guía profética como un enorme río que va a invadir nuestras naciones, nuestras ciudades, con varios énfasis. Es como que ese enorme río se nutre de varios pequeños afluentes. ¡Alto apóstol! ¡El último apóstol fue Pablo! ¡Hijo del diablo, obrero fraudulento! ¿Por qué sigue cayendo la cara atrás? ¡Mentiroso! ¡Falso apóstol! ¡Del diablo! ¡Arrepiéntase! Italia. Un movimiento y un derramar de mi espíritu viene sobre el Vaticano. Sul Vaticano. Visiterò a sacerdotes y a monjas. Sacerdoti e suore. Que se han hecho preguntas acerca de la verdad. Che si sono fatti domande riguardo la verità. Mi espíritu revelará la verdad. Il mio spirito rivelerà la verità. Hay una iglesia. C'è una chiesa. Tradizionale. Una iglesia. Una chiesa. La cual ha contristado mi espíritu. Ha contristato il mio spirito. Ha rechazado mi espíritu. Ha respinto il mio spirito. Pero el Espíritu de Dios dice: Lo Spirito di Dio dice: voy a sacudir esa iglesia. Scuoterò la chiesa.
levanto un remanente Alzo un residuo que no han comprometido la verdad, che non hanno compromesso la verità, que me aman y que tienen hambre de mi poder y de mi palabra. che mi amano e hanno fame del mio potere e della mia Los parola. próximos 5 años, Nei prossimi 5 anni un movimiento un movimento se levantará, si alzerà, se levantará. si alzerà. Mi nombre Il mio nome será proclamado sarà proclamato en la televisión, in televisione, en la radio, nelle radio, en la media, nei y media declararán e dichiareranno que soy el Dios Todopoderoso, sono il Dio potente. dice el Señor. La nueva reforma apostólica enseña que los apóstoles modernos son los capacitados y autorizados para comunicar los mensajes divinos. En realidad, lo que le dan a entender es que Dios les habla directamente a ellos, sin importar lo que la Biblia diga. ¿Qué locura es esta para aquellos que no se conforman con llamarse evangelistas, pastores o maestros? ¿Acaso están insatisfechos con lo que Dios ha mencionado? Como resultado de toda esa búsqueda de honores personales, podemos ver las consecuencias en las iglesias: confusión, error, herejía, apostasía. A los únicos que concedió Dios certeza fueron aquellos 12 apóstoles y profetas que nos dieron el Antiguo y Nuevo Testamento. A ellos se debe de escuchar, aquellos que enseñan al Señor Jesucristo y sus verdades en la Biblia. Pidamos a Dios que su Espíritu Santo guíe a su pueblo a toda verdad, ayude a escapar de la apostasía. La prosperidad es una señal de bendición. If you say, Si usted dice, I am prospered, yo estoy that prosperado, is a visible sign of God to the world. es una señal visible de parte de Dios hacia el mundo. God telling the world, Dios diciéndole al mundo, I bless this person. yo bendigo a esta persona.